Puse y a ver, ahorita estoy checando si aparece. Lo vas a, está en tu página, en la página del coloquio, ¿no? Sí, y en la de Ciencias TV la puse también. Ah, va. Sí, ya estamos en vivo. Entonces, Déjame ver dónde. pues, ¿qué hacemos? Te voy presentando. ¿Cuánta gente hay? No, pues apenas acaba de empezar esto. Si quieren nos esperamos 5 Hay minutos. 28 que ya están viendo. Va. Pues nos esperamos unos 3, 5 minutos, ¿no? A ver. Sí, si quieres te voy presentando. Va. Vale. Bueno, pues, buenas tardes a los asistentes a esta videosesión del coloquio de orientación matemática. Hemos compartido el link para los que están viendo este video en los en vivos. Si quieren tener un poco más de interacción, está la link a la reunión en Zoom. Entonces aquí los andaremos aceptando para todos los que quieran estar más al tanto de la charla, más interactiva y posiblemente si quisieran preguntar algo, pues acá César nos va a permitir unas preguntas, entonces pues pueden meterse al link de Zoom. César Galindo ya ha participado en este ciclo de pláticas del coloquio de orientación matemática, que les recordamos que tiene como intención el dar un panorama de las matemáticas. En este caso está inicialmente pensado para estudiantes de la Facultad de Ciencias, entonces ese panorama lo enfocamos en que la gente pueda tener a su disposición pues algo de panorama matemático para ir eligiendo sus materias optativas, ya que en la Facultad de Ciencias pues la mitad de la carrera son materias optativas. Pero ahora en esta modalidad de epidemia, pues hemos empezado a usar estas bondades de la tecnología y seguramente nos van a ver no solo de la facultad. Entonces, pues el punto en común sería, más allá de las materias de la facultad, el punto en común sería pues dar un panorama de temas de matemáticas que obviamente dentro de la gente a la que le gustan las matemáticas siempre pues unos se van hacia el área de la geometría, otros se van hacia el área del álgebra, otros se van a la topología. Y bueno, en esta ocasión César nos va a hablar un poquito de temas geométricos y algebraicos, bueno, en particular de geometría algebraica. El título de su charla es Una breve introducción a la geometría algebraica desde un punto de vista aritmético. Puse de fondo ahí el cartelito, no sé si se ve o esté muy chico. Este, y ese es el Estás título de la como, charla que... ¿Sí se ve? estás como grandote, ¿no? Sí, pero lo puse aquí como de un lado, ¿no lo ven? Bueno, no importa. El chiste es que de eso nos va a platicar César el día de hoy. Y bueno, nos envió un resumen César, pero en lugar de leerlo, mejor ahorita que César al iniciar, pues les platique un poquito primero el postre del resumen de lo que nos va a platicar.
Y bueno, César iba a platicar 2 sesiones y también quería plantear ahí tal vez el chance de que hubiera un poquito más de espacio, eso él ya al ratito que lo vea. Por cierto, César, revisé y podría ser el lunes de la siguiente semana, o sea, antes del martes. No sé si tú puedas. Eh, Y, pues podría después como 5:15, 5:20. ok, podríamos citarla, tenemos tiempo a las 5:30 y la ¿Va? armamos el lunes si estás de acuerdo, si se necesita. Tú evalúala y si sí, haces la invitación y nada más modificamos el cartel Vale. para las 2 siguientes sesiones y la armamos, ¿va? Va, va, va. Bueno, pues entonces, César está ahorita en el Instituto de Matemáticas y él le gusta la geometría algebraica y pues nos va a platicar sobre el tema de geometría algebraica. Ya si él quiere abundar un poquito más en qué anda haciendo y por qué decidió de platicarnos esto, pues ahorita bienvenido. Entonces, pues sin más, yo creo que empezamos. ¿Estás de acuerdo ya, César? Que empecemos. Sale. Sí, nada más voy a compartir pantalla. Ok, entonces nos va a compartir la pantalla. Sí puedes, ¿no? O te hago coanfitrión, ¿cómo es eso? A ver, un Ahorita te hago, segundito. espérame, ¿eh? Ah, no, sí, ya estás compartiendo. Ya estoy compartiendo, ¿no? Ok, pues empezamos. Vale. Entonces, hola, buenas tardes. Yo soy Julio César Galindo, como dijo Efraín, estoy estudiando en el Instituto de Matemáticas. Digamos que algo relacionado con la geometría algebraica, de hecho, algo que tiene que ver con una intersección entre geometría algebraica, teoría de números y topología, teoría de homotopía. Entonces, bueno, mi tirada siempre ha sido como eh, entender la geometría algebraica, ¿no? Tratar de entender. La geometría algebraica es un tema complicado. Eh, en un principio, digamos, la escuela italiana, eh, por ahí del siglo XIX, XVIII, XIX, empezó a estudiar ceros de polinomios y, bueno, hay toda una estructura algebraica que tiene que ver con los ceros de polinomios, o ceros de una familia de polinomios, una familia finita, y bueno, se hacía así la geometría algebraica. Y bueno, entonces en esta charla, eh, el punto es tratar de entender qué pasa con la geometría de los números. Entonces, esto es un punto de vista más o menos moderno, digamos del siglo XX. Ahorita voy a platicar un poco de la historia, de cómo surgió esta geometría sobre los enteros y por qué es importante hoy en día. ¿Va? Entonces, voy a empezar con una pequeña gráfica. Ajá. Entonces, a ver, lo que platicaba Efraín en un principio, ¿no? Eh, la idea de esta serie de charlas, en un principio yo la quería hacer como en otro tenor, y me enteré que Adrián Centeno, que es, digamos, el experto de perfectoides aquí en México, va a dar una plática sobre perfectoides. Entonces dije, pues bueno, podemos enlazar lo que tengo que decir con lo que vas a decir. Entonces, la pregunta, digamos, que surge desde hace 5 años para acá, o sea, es una pregunta muy reciente, es ¿qué es un perfectoide? Es algo que inventó un matemático alemán que se llama Peter Scholze, que ha estado en boca de todo mundo. Cada vez que saca un material, todas las escuelas, digamos, de matemáticos poderosos se dedican a estudiarlo. Recientemente ganó la medalla Fields por sus trabajos
más que en la teoría de perfectoides, en la cohomología de variedades de, digamos, de, sí, grosso modo, de variedades de Shimura, contorsión, y bueno, digamos, su herramienta técnica es lo que él nombró como espacio perfectoide. Entonces, en estas tres pláticas, no voy a decir que es un perfectoide, eso se lo voy a dejar a Adrián, pero un poquito contestando la pregunta de, también que se hace en este coloquio en particular, ¿qué se necesita para entender un perfectoide? Bueno, si ven aquí hay una gráfica donde hay cúmulos. Aquí en verde están los números naturales, la estructura de los números naturales. Están los grupos, toda la teoría que tiene que ver con los grupos. La teoría de evaluaciones, que también es algo importante, que se le asocia a ciertos anillos, digamos anillos con anillos más valuaciones, va a formar una estructura topológica, y eso tiene que ver con algo que se llaman espacios ádicos, que es una generalización de una geometría no euclidiana, ¿no? Una generalización de geometría rígida. Está la teoría de gavillas, que es más por el lado categórico. Están los espacios uniformes, que aquí ya se puede, aquí se puede ver, bueno, aquí están como en solitario estos granitos, ¿no? Y cada uno con un color. Está la teoría de filtros, la teoría de latices, conjuntos finitos, y aquí en medio está la teoría de anillos, que digamos que es lo que la teoría de anillos o teoría de grupos corresponde a veces a un curso de álgebra abstracta o álgebra moderna, 1 y 2. Aquí está la álgebra topológica, que bueno, es darle estructura de, es más o menos lo que vamos a encerrar aquí. Nosotros vamos a estar situados como por aquí, como por esta parte. Como, bueno, aquí en los espacios ádicos no, pero como por esta parte. La parte de gavillas, de espacios topológicos, álgebra topológica, anillos, un poquito de grupos. Entonces, el punto es que para definir un perfectoide o dar una expresión o un teorema que tenga que ver con perfectoides, hay que utilizar al menos un granito de estos más de 3,000 granitos que hay. O intersecciones de estos granitos. ¿Sí? Entonces, digamos que todo esto en conjunto, si nosotros sabemos todo esto en conjunto, podemos decir, al menos en manera informal o manera, digamos, naif, que es un espacio perfectoide. Entonces, nosotros estamos en el espacio perfectoide es esto que está aquí, como este diamantito que está aquí en la parte de espacios ádicos. Esto es lo que correspondería a la definición de un espacio perfectoide. Entonces, un espacio perfectoide está como por aquí, y bueno, está granulado por varias cosas, ¿no? Entonces, es una unión de distintos tipos de matemáticas que, a final de cuentas, lo que Scholze ahorita le está tirando es hacia las conjeturas de Langlands, sobre todo las conjeturas de reciprocidad de Langlands. Entonces, yo supongo que Adrián nos va a hablar un poquito más de eso. Entonces, yo me quedo hasta aquí. Digamos que lo que quiero con esta primera figurita es, estamos digamos, en el primer cuarto de siglo, y nos estamos planteando una pregunta
sobre una estructura algebraica, topológica, y estamos en una situación parecida a lo que existía a finales de la primera mitad del siglo XX. Y la pregunta era, ¿qué es un esquema? Ajá. Entonces, esa era la pregunta que empezó a surgir, sobre todo en los trabajos de Grothendieck. Ahorita voy a hablar un poquito más de Grothendieck. Como les decía, la escuela italiana ya utilizaba la noción de variedad algebraica. Y bueno, aquí hay una figura de Sophie Germain, una matemática, que bueno, aquí dijo una frase importante, ¿no? Que parece obvia, pero no lo es, ¿no? El álgebra no es más que una geometría escrita y la geometría no es más que una álgebra dibujada. Lo podemos traducir así. Ajá. Entonces, lo que estaba pensando Sophie Germain es que hay una correspondencia entre el álgebra y la geometría. Si conocemos el contexto del álgebra, podemos darle una geometría, y si conocemos la geometría, pues podemos calcular cosas geométricamente a través del álgebra. Obviamente este puente es complicado. Digamos que la escuela italiana tenía la parte de la geometría, la parte del álgebra y hacía geometría, y al revés es un poco más complicado. Entonces la pregunta es, ¿cómo darle una geometría a los enteros? O en general a un anillo de enteros. Perdón, en general a un anillo. Entonces, pues dos de los especialistas en el tema de esto de esquemas, recientemente, cuando murió Grothendieck, en el 2014, estos dos especialistas, David Montfort, John Tate, son figuras aclamadas en el mundo de las matemáticas. John Tate también acaba de morir recientemente. Publicaron un artículo en la revista Nature que como ustedes sabrán, pues es de ciencias generales. Esto está tomado del blog de David Montfort, medallista Fields también, y dice, bueno, la entrada del blog se le puede explicar qué es un esquema a los biólogos, y bueno, es muy interesante lo que escriben. Se los recomiendo mucho. Aquí nada más puse como la primera entrada de este blog. Y bueno, Montfort y Tate, que conocieron a Grothendieck de primera mano, hablan un poquito sobre la historia de la geometría algebraica, de la teoría de números, qué es lo que quería hacer Grothendieck. Hablan un poquito también sobre Grothendieck, que fue una figura interesante como persona y como matemático impresionante, ¿no? También medallista Fields. Entonces les recomiendo mucho esta entrada del blog de David Montfort. Grothendieck, pues fue lo que ahora ya no tiene como mucho sentido el adjetivo, pero en su época fue un revolucionario. Ajá. Aquí vemos fotos de Grothendieck en Vietnam. Un día, bueno, lo explica mejor en palabras
en esta entrada en este blog, lo explican mejor. Él estaba trabajando en el Instituto de Altos Estudios Superiores, en el IHES en Francia, perdón, en el Instituto de Altos Estudios Científicos. Y bueno, lo que quería hacer Grothendieck en primer lugar era tratar de cambiar al mundo. Él tenía la intención y tenía toda la disposición de cambiar al mundo. Efectivamente lo hizo en el mundo de las matemáticas. Desafortunadamente no pudo hacerlo hasta cierto punto en la onda humanitaria. De repente él se mete a una campaña donde él lideraba una campaña que es político-ecológica, que se llamaba Sobrevivir, que es como sobrevivir. Nunca dejó de hacer matemáticas, se fue a recorrer el mundo, sobre todo el mundo atacado, ¿no? Él era un ferviente opositor a la guerra de Vietnam, y aquí, por ejemplo, Grothendieck fue prisionero de guerra. Como les dije, fue un oponente estricto a la intervención de los Estados Unidos en Vietnam, y fue a visitar Vietnam en 1967, fue 3 semanas. Él describió el efecto que tuvo este viaje para él. Obviamente, tras los ataques de Estados Unidos, muchos profesores de matemáticas fueron asesinados, y él regresa a Vietnam a dar clase. Y estas son estas fotos. Y no nada más a dar clase, doctora a dos personas de Vietnam, y Vietnam ahora es una escuela fuerte en cuestiones matemáticas, ¿no? Ya hay por ahí un medallista Fields también, que tiene que ver con todo este cúmulo que les presenté al principio, ¿no? De las conjeturas de Langlands. Entonces, de hecho, aquí en México hay un investigador que es de descendencia que proviene de Grothendieck. Y bueno, vietnamita, ¿no? Ok. Entonces aquí lo que cabe resaltar en este blog es que, bueno, esto ya son palabras de David Mumford y John Tate. Es que, pues bueno, formuló visiones notables y estructuras profundas que conectan el álgebra y la geometría, ¿no? Digamos, la visión de Sophie Germain. Y un ejemplo claro de dónde está escondida toda esta estructura de la geometría y el álgebra, está en un grupo simétrico. De hecho, es simétrico, digamos, tiene alta simetría, que configura a todos los números algebraicos. Es decir, hay un grupo que configura o realiza a toda la teoría de números. Y es el grupo de Galois absoluto. Ajá. Entonces, este es el grupo de Galois. Tomamos aquí los racionales. Tomamos la cerradura algebraica.
cerramos a los racionales y tomamos el grupo de Galois sobre este campo que, digamos, tiene la cardinalidad de los complejos sobre los racionales. Entonces, este grupo de Galois es altamente simétrico y, bueno, aquí está escondida toda la teoría de números, al menos conjeturalmente. Eso fue algo que formuló y fue una de las visiones de este matemático revolucionario Grothendieck. Ok. Ahora, bueno, él se retira de las matemáticas, Grothendieck se retira de las matemáticas y, bueno, digamos, formalmente renuncia a su puesto, se va a una cabaña y obviamente siguió haciendo matemáticas, ¿no? O sea, ese tipo de mentes no dejan de hacer matemáticas nunca. Y bueno, aquí está parte de los escritos que dejó. Hay gente que le ha entrado a los escritos, todavía no hay algo claro de qué significan, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver un cubo, que a su vez tiene cubos. Obviamente aquí estaba hablando de flechas, de categorías, de funtores, etcétera, etcétera. Pero también tiene dibujos sobre mecánica celeste. Creo que no puse ninguno de estos. Entonces también estaba interesado al final de su vida sobre la mecánica celeste. Y también se ha encontrado mucho sobre su admiración a Quillen, otro matemático ganador de la medalla Fields, también importante. Hay aquí escritos hacia Quillen y hacia la forma que muere Quillen. Y bueno, esto es todo un tratado, ¿no? Puede ser trabajo de una vida o de varias vidas, tratar de entender estos últimos trabajos de Grothendieck, ¿no? Se estima que son más de 20,000 páginas. Entonces ese fue Grothendieck, digamos que pueden leer más sobre Grothendieck en las mismas palabras de Devin Mumford y John Tate. Ok. Entonces, pues, el nombre de esquema tal vez no logre captar o hacerles llegar, hacerles entender que es un esquema, porque eso sería bastante complejo. Pero podemos dar algunos ejemplos de esquemas. Un esquema, que fue un nombre utilizado por primera vez en el seminario Chevalley, 1956. Bueno, los franceses, sobre todo los eruditos en matemáticas de aquella época, se juntaban mucho, estaban todo el tiempo juntos, ¿no? Ahorita les voy a enseñar una figura, a ver si me acuerdo de los nombres de las personalidades que están ahí. Entonces Chevalley crea un seminario, estaba el seminario Bourbaki también, era la escuela bourbaquista. De hecho se dice que la escuela Bourbaki, que era donde Grothendieck daba sus sesiones, eran a las 2, 3 de la mañana, no sé a qué hora terminaban, no sé si dormían, no sé qué hacían, pero hay tomos y tomos y tomos de esos seminarios. El seminario Chevalley, el seminario Bourbaki, son como los más importantes. Ustedes pueden meterse a la página. De hecho, déjame ver dónde están puestos estos seminarios. Por ejemplo, si ustedes ponen a ver, me voy a meter a buscarle aquí en
en la red, el seminario Chevalet. Hay una fundación que se llama NUNDAM, donde pueden encontrar las primeras ediciones bueno, los primeros 4 tomos de este seminario, y de hecho aquí en esta página también se encuentran los Bourbaki, los seminarios Bourbaki. Básicamente, si le echan un entrón aquí a esta página, pueden conocer muchas matemáticas, ¿no? Hay 68 publicaciones de Jean-Pierre Serre, Bourbakista también, de Pierre Cartier, Bourbakista, de Grothendieck, de Malgrange, Bourbakista también, de Deligne, de Cartan, también estaba el seminario Cartan. Entonces, esto es un tesoro que nos da el Internet, ¿no? Está el seminario Grothendieck, el seminario Bourbaki, el seminario Brelot-Choquet-Denis de teoría de potencial, está el seminario de probabilidad de Estrasburgo. Entonces, esto es un tesoro que nos da Internet, ¿no? Entonces, vayan a este portal y rásquenle a ver todo lo que puedan. Ajá, entonces, eso fue utilizado por primera vez, de hecho, en el tomo 1 del seminario Chevalet. Es un esquema, lo podemos decir así rápidamente. Es una estructura matemática que generaliza la noción de variedad algebraica, ¿no? Lo que ya estaba trabajando la escuela italiana, y permite definir variedades definidas sobre cualquier anillo conmutativo. Ajá. Entonces, un esquema generaliza, o bueno, más bien un esquema se especializa hacia las variedades algebraicas y hacia variedades que están definidas sobre un anillo conmutativo. Cuando voy, en todo esto en toda esta charla, y en todas las charlas que vienen, y en la charla de Adrián, cuando decimos anillo, vamos a querer decir anillo conmutativo con unidad, ¿no? Con un 1. Por ejemplo, las curvas de Fermat están definidas sobre los enteros. Entonces, esto fue una gran visión, por ejemplo, para probar en una primera instancia las conjeturas de Weil. La idea original de Grothendieck era demostrar un paquete de conjeturas conocidas como las conjeturas de Weil. Weil mismo demostró, Weil también bourbakista, demostró algunas. Grothendieck demostró otras, y la más, digamos, el paquete no estaba completo sin la hipótesis de Riemann, ¿no? Entonces hay una hipótesis de Riemann sobre campos finitos, parte de las conjeturas de Weil, y eso lo demostró Grothendieck utilizando la noción de esquema, por ejemplo. El último teorema de Fermat, como ustedes saben, también se necesita la noción de esquema para entender qué es una curva definida sobre los enteros. Entonces, este que está aquí a la izquierda es el paper de André Weil, el número de soluciones de ecuaciones en campos finitos. Y bueno, es bastante leíble, porque de hecho ellos escribían de tal forma que cualquier persona lo podía leer. Cualquier persona que tenga conocimiento básico de matemáticas, básico entrecomillado, como ustedes quieran, ¿no? Ajá, entonces aquí está André Weil, Cartan, este chico, ¿quién es? Creo que es Godemont. Y bueno, entonces ellos se reunían así en pizarroncitos a escribir matemáticas. Y finalmente Pierre Deligne, que también es de alumno, digamos el alumno importante de Grothendieck,
fue el que terminó demostrando la hipótesis de Riemann en campos finitos. Deligne sigue activo. De hecho, si les enseño otra vez mi historial de aquí de lo que estoy viendo en internet, acaba de dar una plática. Bueno, esta no es, por aquí estaba. Pero acaba de dar una plática justamente en línea sobre qué es un motivo. La idea de Grothendieck era establecer qué es un motivo. ¿No? Un motivo debe de ser algo que comológicamente se especialice a las comologías ya conocidas. Entonces, bueno, aquí viene parte de mi historia, ¿no? de la historia de Vygotsky, que definió de manera estricta qué es un motivo. Y bueno, ahora hay una intervención de Scholze, para variar, sobre un nuevo tipo de cohomología que se llama cohomología prismática, que se supone que se especializa a otras cohomologías, ¿no? Tal vez al final de estas 3 sesiones hable un poquito de eso, de qué quiere decir que se especializa la cohomología, y tal vez hable un poquito de cohomología, de variedades sobre los enteros. Entonces, Deligne también figura importante. Aquí se fijan, hay una ecuación que dice 1 más 1 más 1 es igual a 0. No se le queden viendo feo, tiene razón. Esto es una plática que dio en Harvard, creo. Obviamente está hablando en algo que tiene que ver módulo 3, ¿no? Ok. Bien. Entonces, lo que voy a hacer, voy a ir un poco contra la intuición, es definirles qué es un esquema, así en toda su generalidad, y después ir viendo poco a poquito todas las componentes que se requiere para entender un esquema. Ajá. Entonces, para decir que es un esquema se necesita decir antes que es un esquema afín. Entonces un esquema afín es algo, es un espacio localmente anillado. Todo esto, o sea, mi intención es que entiendan esta definición en estas 3 sesiones. Es un espacio localmente anillado que es isomorfo al espectro de un anillo conmutativo. Por ahí hay una charla de Adrián Centeno, también en parte no sé si fue parte de coloquio. Efras, ¿tú sabes? O Adrián, no sé si anda por aquí, Adrián. ¿A cuál te refieres? Donde habla de espectros de anillos. No sé si es parte del coloquio de la Aquelarre, pero bueno, está en YouTube. No recuerdo, pero si quieres buscamos y ponemos la liga ahí en los Sí, porfa, ¿no? Vale. Porque me voy a basar mucho en esas pláticas. Bueno, hay una plática de Adrián sobre que habla de espectros de anillos, ¿no? Da la definición de espectro, aquí lo vamos a hacer también. Entonces, eso es un esquema afín. Digamos que un esquema afín es un anillo. Y un esquema es un espacio localmente anillado, como acá arriba, X, que admite una cubierta por conjuntos abiertos, tal que cada uno de estos abiertos es un esquema afín. Entonces, un esquema no es más que una recolección de conjuntos abiertos. Obviamente hay que dar la definición o la convención de qué estoy diciendo por abierto aquí. Por abierto o por cerrado. Eso es parte de la plática y tiene que ver con la topología de Zariski. Entonces, un esquema viene dado por, básicamente es un espacio topológico que está cubierto por abiertos,
que son son anillos, y que viene con una estructura, que se llama gavilla. Es una gavilla, también voy a decir qué es. Una gavilla básicamente es un morfismo que toma un subconjunto abierto y lo evalúa en un anillo. Ajá. Este anillo, ahora se va a llamar el anillo de funciones regulares sobre el abierto. Entonces, esto es la definición de un esquema. Lo que voy a intentar hacer es que se entienda lo mejor posible esta definición. Y el ejemplo clave que voy a estar usando va a ser al anillo de enteros. Por ahí también ya ha dado plática Rogelio, creo que eso sí fue en el coloquio, Efras, sobre también la teoría de esquemas y qué tiene que ver con la teoría de números. Él se fija más en la parte de anillos de polinomios. Y si mal no recuerdo, también hay una de Pedro. ¿Estoy mal, Efras, o sí estoy bien? ¿De cuál Pedro? Ahora sí no sé de qué Pedro. Bueno. Pedro, el ángel. Ah, ok. Sí, Pedro dio una en el coloquio. Ajá, entonces a ver si la puedes colgar también, ¿no? Va, ahorita estoy buscándolas y las voy colgando aquí en el chat por si quieren verlas. Vale. Ok, entonces, bueno, ya hay varias pláticas de geometría algebraica. Espero que esta sea algo distinto. Va a ser una visión distinta a esas pláticas, que sin embargo complementan esas pláticas que ya he mencionado, esas tres charlas, tanto la de Adrián, como la de Rogelio, como la de Pedro Luis. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto de anillo de enteros? Bueno, ustedes saben qué son los enteros en álgebra superior. Se estudian muchas propiedades de los enteros. Los enteros pues son este conjunto, es un conjunto infinito, aquí lo parto desde -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, y sigue su parte negativa. Este es el conjunto de los números enteros. Y tiene varias propiedades muy bonitas y muy importantes del anillo de enteros. Entonces, primero, tiene una estructura de anillo conmutativo con 1, es decir, es un grupo abeliano con una multiplicación y una suma. Entonces es un anillo conmutativo, es abeliano, es un dominio entero, es decir, que no admite divisores de 0, y admite una división euclidiana, es decir, si tomamos dos números enteros siendo b distinto de 0, existen números enteros q y r tales que podemos hacer una división, ¿no? Es decir, a es igual a qb más r más este residuo, y este residuo está entre 0 y el valor absoluto de b. Entonces esto nos permite hacer divisiones. Y de hecho es un proceso algorítmico, tiene un final, ¿no? O sea, tiene un principio y un final. Y bueno, los ideales de Z son los conjuntos que son de esta forma, que son los enteros multiplicados por algún entero. ¿Qué quiere decir que esto es un ideal? Bueno, en general un ideal es que si tenemos dos elementos en el ideal, entonces la suma está en el ideal, aquí me faltó. Si tenemos un elemento en el ideal y un elemento en el anillo, al momento en que hacemos producto, esto se queda en el ideal, digamos, es un subgrupo y contiene al cero. Eso es un ideal. Bueno, aquí lo especializo a la parte de los enteros. Esto se ve en álgebra superior. Y además es un
un dominio de factorización única. También sabemos otras propiedades de los enteros, ¿no? Que todo entero se puede escribir como un producto de primos en ciertas potencias, ¿no? De manera única. El algoritmo, el lema de Euclides. Entonces hay muchas cosas de los enteros, ¿no? Pero por eso es lo primero de lo primero que nos enseñan cuando estamos estudiando matemáticas. Nos enseñan cálculo y los números reales y los números enteros, ¿no? Ok. Entonces aquí viene la primera definición. En esta primera charla no voy a ser muy exhaustivo, voy a dar así como que sea muy relajada. Y ya a ver si nos podemos alocar al final. Entonces, tomamos un anillo, ya sabemos que un anillo quiere decir un anillo conmutativo con 1, perdón. Y vamos a decir que un ideal es lo que cumple las tres cosas anteriores, es primo. Nosotros si tenemos un anillo y tenemos un ideal, podemos hacer el cociente como grupos abelianos. Entonces, un ideal va a ser primo si al momento en que hacemos cociente, lo que nos resulta es un dominio entero. Es decir, no admite divisores de 0. Y vamos a denotar por spec de R al conjunto de ideales primos, nada más. Conjunto de ideales primos de un anillo. Es decir, van a ser todos los ideales, tales que haciendo cociente con R, bajo R, perdón, nos salen dominios enteros. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son los ideales primos o quién es el espectro de Z? Pues son los primos, ¿no? Son los números primos. Entonces aquí lo pongo así, 0, 2, 3, 5, 7. El 0 va a tomar un rol muy especial. Y lo demás estos son generadores, ¿no? De primos. Entonces estos son el ideal del ideal de los primos de Z. Entonces básicamente como conjunto son los números primos. Entonces el espectro de Z no es más que los números primos. Y bueno, sabemos que hay un morfismo de anillos. Esto también, bueno, si no han visto anillos o si no conocen tanto de la teoría de anillos conmutativos, esto se ve también en superior, en álgebra superior. Básicamente aquí este morfismo proviene del morfismo de multiplicar por P, ¿no? Entonces, si lo quieren ver así de manera, o si les gusta así cosas muy generales, tenemos aquí una sucesión exacta, donde tenemos Z, multiplicar por Z, y tenemos el núcleo, y entonces esto se vuelve sobre, ¿no? Porque estamos haciendo cociente. Entonces tenemos una sucesión exacta aquí, y entonces este es el cokernel, digamos, ¿no? De esa sucesión exacta. Ajá. Pero bueno, es el reloj típico, ¿no? Que nos enseña el módulo de los enteros, módulo N o módulo P. Ajá. Entonces, aquí estamos en relojes que están marcados por números primos. Y bueno, se puede ver que esto de aquí es un campo. Y de hecho es isomorfo al campo que tiene exactamente P elementos. Entonces es un campo. Entonces tenemos este morfismo de anillos. Ahorita lo vamos a renombrar siguiendo esta convención. Entonces, a los elementos de Z, a cada entero los vamos a llamar funciones. Los vamos a llamar funciones sobre spec de Z. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer es crear una teoría de funciones para el espectro de Z. Y su valor en el punto, ¿no? Los puntos en spec de Z los vamos a denotar así, entre corchetes, que ya sabemos que son ideales primos. Va a ser su valor de esta función en este punto
va a ser lo que resulte de calcular este punto A módulo P. Ajá. Entonces, esto es extraño porque tomar tales nombres debido a que una función puede tomar valores en diferentes anillos, en diferentes puntos. Entonces, esto de función como que está un poco extraño. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la función 5 sobre spec de z. ¿Sí? Es un primo, entonces está definido sobre spec de z. 5 toma valor 1 módulo 2 en el punto 2, ¿no? Entonces aquí está el punto, en el punto 2, es decir, si hacemos, básicamente lo que estamos haciendo es congruencias, ¿no? 5 es congruente con 1 módulo 2. Nada más que este punto de vista ya es funcional, ¿no? Funcional. Entonces 5 toma el valor 1, módulo 2, en el punto 2, y 5 también toma el valor 2, módulo 3, en el punto 3. Entonces, un mismo punto toma dos valores distintos en distintos anillos. Pero bueno, eso lo vamos a rescatar después. Y bueno, aquí una nota importante es que el morfismo que definíamos, digamos el morfismo de reducción, le vamos a llamar, se puede leer como sigue. Si añades o multiplicas dos funciones, añades o multiplicas sus valores en todo punto. Eso quiere decir que es un morfismo de anillos. ¿Sí? Entonces, un morfismo de anillos es que preserva la estructura de anillo y preserva el 1. Entonces, si añadimos o multiplicamos dos funciones, añadimos o multiplicamos sus valores en todo punto. Ajá. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos fáciles. Si quieren, háganlo de tarea esto. No va a ser tan importante. Si caes un campo, por ejemplo, el campo con P elementos o Z módulo P, ¿cuál es el conjunto de ideales primos? Pues Z módulo, o un campo, ¿cuántos primos tiene? A ver, no sé si alguien me puede contestar. Por ejemplo, los racionales son un campo. No sé si alguien quiera contestar, jefas. ¿Por qué el spec de un campo es solamente un punto? Jorge Alfredo dice nomás uno. ¿Nomás uno? Uh-huh. Ajá, pero ¿por qué? Jorge Alfredo. ¿Por qué, Jorge? También pueden usar su micrófono, ¿eh? No tengan miedo y hablen para que sea más claro, pueden interactivo. utilizar su micrófono, me pueden interrumpir, o si tienen algún comentario, todo lo que quieran decir, aquí está abierto, ¿eh? Entre mejores discusiones tengamos, mejor nos va a ir en este entendimiento. Entonces, no sé, a ver, ¿alguien quiere experimentar y decir por qué el espectro de un campo es un punto? Si no, lo hacemos como nos hacen. Se los dejo de tarea, ¿no? Y bueno, el espectro del cero es del vacío, ¿no? Acuérdense qué quiere decir el espectro, es el conjunto de ideales primos. Pues cero no hay ideales primos, ¿no? Entonces es el vacío. Ahora, sí es un poquito más complicado. Si tenemos un anillo y hacemos cociente con un ideal, el espectro de este nuevo anillo son los primos que contienen a este anillo. Entonces hay una... bueno, esto se tiene que demostrar, ¿no? Pero tampoco es tan complicado. Ajá. Entonces, el espectro son los ideales primos. Aquí le puse A, perdón, debe ser R. Es
los ideales primos que contienen a este ideal. Ajá. Y bueno, aquí hay un ejemplo que nada más lo puse porque lo voy a utilizar, lo voy a recuperar después. Este ejemplo se le hacía muy raro a Grothendieck. Este anillo se llama el anillo de los números duales. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues tomamos un campo, digamos en una variable epsilon, y matamos al cuadrado, ¿no? Si multiplicamos por epsilon otra vez, esto es 0. Entonces, el espectro de este anillo es epsilon. Ajá. Esto después lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero, o si lo quieren demostrar, pues sale de acá, ¿no? Uh-huh. Sale del punto 2. Entonces, esto es lo que permite ver las cosas de manera infinitesimal. Digamos que esto es el cálculo infinitesimal que vamos a hacer aquí. Ajá. Entonces, una vez que ya tengamos todos nuestros elementos de un esquema y ya veamos a los enteros como un esquema, digamos, este espacio es el espacio donde se va a poder encontrar, en vez de encontrar soluciones enteras, encontrar las soluciones módulo primo. Ajá. Entonces, ese es el espacio, muchas veces le llaman el espacio de levantamientos o el espacio de deformaciones, tiene muchos nombres. Ajá. Esto después lo voy a decir un poquito más de esto. Pero digamos que es donde se puede hacer el cálculo infinitesimal de las funciones que están en los espectros. Uh-huh. ¿Ok? Bien, entonces, como una especie de interludio, vamos a hablar un poquito de topología. Entonces, si tenemos un espacio, si tenemos un conjunto, perdón, si tenemos un conjunto, lo podemos dotar de una topología siempre y cuando podamos declarar quiénes son sus abiertos o sus cerrados. Entonces, aquí vamos a tomar un subconjunto de este anillo y vamos a definir a este conjunto. VDS, que es el conjunto de puntos en el espectro, o sea, son el conjunto de ideales primos de R que contienen a S. Ajá. Entonces, a este conjunto le vamos a llamar, básicamente es el conjunto sobre el cual todos los elementos de S son 0. Es donde se anulan los elementos de S. Es el conjunto de ceros de S. Y vamos a declarar a tales conjuntos como los subconjuntos cerrados. Entonces, esto induce una topología. En la charla por eso me cuelgo mucho de la charla de Adrián. En la charla de Adrián, él ve que esto es una topología. Y se llama topología de Zariski. Ajá. Entonces, por ejemplo, algo chistoso aquí que sucede es que en el caso de cuando tenemos a los enteros, spec de Z, la topología de Zariski es casi la topología cofinita. Es decir, que los conjuntos abiertos son el vacío y spec de Z, bueno, el vacío y spec de Z menos un número finito de primos. Entonces es casi la topología cofinita. Y bueno, dado que ya tenemos una topología asociada a cada función sobre spec de R, que lo estamos poniendo así, una función en elemento de R, los abiertos distinguidos van a ser los que tienen esta forma. Entonces, los abiertos distinguidos son aquellos ideales primos tales que esta función no está en el ideal primo. O, dicho de otra forma, son los puntos en donde no se anula, son los puntos que no anulan a la función. Entonces, esto es, le vamos a llamar el locus en donde f no se anula.
Y esto es importante porque cuando queramos hacer topología sobre spec de Z o sobre spec de cualquier anillo, basta definirlo en esta base para la topología de Zariski, ¿no? No es complicado ver que estos conjuntos distinguidos forman una base para la topología de Zariski. Entonces, yo creo que voy a terminar ya casi, Efras. Ok. Sí, cuando tú me digas y podemos ver si hay preguntas. Entonces, algo especial es que si tomamos la función 0 en Z, la cerradura de ese primo, o sea, la cerradura de 0 es todo spec de Z. Eso como, ya dada la topología de Zariski, ¿cómo lo podemos enunciar? Pues que este punto es denso en Z. Es decir, el 0 es denso en Z. De hecho, es se llama punto genérico. ¿Ah? Entonces, esto es el punto, es denso. Entonces, aquí abajito aparece digamos, el esquema. Esto ya es vamos a llamarle ya el esquema afín spec de Z. Tiene esta forma. Entonces, aquí tenemos puntos, que es el 2, el ideal 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etc. Y aquí tenemos algo que no sabemos dónde está. Está por algún lado. Lo único que sabemos es que si lo cerramos, nos llena a todos los primos. Entonces, lo que sigue es estudiar otro anillo, que es el anillo de los gaussianos, que es ZI, y tratar de entender esta figurita. Entonces, lo que quiero ver es cuáles son los puntos de ramificación aquí. Va a haber puntos dobles, aquí hay un punto doble, aquí hay puntos de ramificación. Y, bueno, esto es un morfismo de esquemas afines. Y si le quitamos este punto de aquí, el punto 1 más i, o sea, si no nos fijamos si nos fijamos en los primos en los primos spec de Z que solamente que son impares, o sea, si quitamos al 2, para acabar pronto, este morfismo se va a llamar un morfismo etal. Entonces, eso también lo quiero ver. ¿Qué significa morfismo etal? Eso es como copiar un poco a la topología. Esto es un cubriente, no ramificado. Ajá. Entonces, bueno, esta fue como una primerita introducción a conceptos, es más de conceptos que otra cosa. Y la siguiente vez nos vamos a poner a jugar más con spec de Z, vamos a definir la gavilla asociada, ¿no? Todavía nos faltan algunas cositas, ¿no? De la definición de esquema. Nos falta ver qué es un espacio localmente anillado. Bueno, esto ya de los abiertos ya lo vimos, el espectro de R. Vamos a ver qué son gavillas y cómo son las secciones, los elementos de las gavillas. Es decir, el anillo de funciones regulares. Vamos a poder tomar aquí, por ejemplo, cocientes de enteros y ver qué significa que estén en el spec de Z, con algunos ejemplos básicos, con funciones racionales, con números racionales. Y después vamos a estudiar spec de ZI. Vamos a ver que esto tiene que ver con problemas de factorización o leyes de reciprocidad de Gauss. Y, es decir, encontrar soluciones de los primos módulo algo, o sea, donde haya factorización. Y vamos a ver que estos en particular son esquemas, esto es un morfismo finito, que son esquemas de Dedekind, y que esta es una cubriente tal para spec de Z. Y lo último que voy a ver es por qué Scholze deshace este tipo de teoría de esquemas y cómo lo hace rígido.
Y otra cosa que vamos a ver es que spec de Z tiene una versión geométrica, ¿no? Se puede ver como, como un nudo, ¿sí? Como un tres nudo, o como una tres esfera, como el complemento de una tres esfera. Bueno, depende mucho de la participación que haya y todo eso, ¿no? Entonces le voy a dejar como el camino abierto a mi bro Adrián para que él hable de perfectoides. Vamos a hablar de la completación por finita de Z, vamos a hablar de los enteros peádicos, de varias cosas más, ¿no? Listo, entonces dudas hasta aquí. Es como la introducción a un seminario, ¿no? Casi, casi. Ya vamos a agarrar tu coloquio para hacer los seminarios. Está bien, pues el chiste es ese, ¿no? Que haya interés y que la gente pues empiece ahí a interesarse por estos temas matemáticos. Sí. Entonces no sé si haya dudas, preguntas, algún comentario. Jorge Alfredo pregunta, la Uh-huh. perspectiva de Z como un... Ay, espérame, ya se me borró. La perspectiva de Z, supongo, como un nudo tiene que ver con la analogía entre Z de X y una 3 variedad hiperbólica. Uh-huh. Sí, eso es un teorema de Masur, de Barry Masur. Ok. También invitamos a Jorge Alfredo, si quisiera usar el micrófono, bienvenido, puedes hacerlo. Sí, Jorge Alfredo creo que ya me lo topé ayer, ¿verdad? Jorge Alfredo, ¿sí eres tú? ¿Sí eres el mismo que me topé ayer o no? Sí, ayer estaba leyendo de eso un poquito, gracias. Sí, soy el de ayer. Ah, Contesta sí, en el chat. sí, 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 sí. Sí, Jorge Alfredo, sí tienes, eso es la razón. Eso a ver si lo podemos ver. Se sale un poquito de las miras que tengo, pero sí, sí puedo decir algo de eso. Uh-huh. No sé si haya otra pregunta. De todos modos, la próxima vez como que vamos a repasar algunas cosas y vamos a hacer ya más ejemplitos y varias cosas más. Ok, mira, si no hay más preguntas, yo sí quisiera, suponiendo que por ahí anduviera alguien, algún estudiante, pensando en la Facultad de Ciencias, que a partir del segundo semestre ya hay optativas, suponte que fueran tercer, cuarto semestre, Ajá. ¿qué le dirías tú como para introducirlo o decirle si te gustó o te causó interés todo lo que he dicho? Pues, ¿qué temas, tal vez materias, si quisieras ¿Qué mencionar materia? algunas áreas, estaría bien que se fuera acercando Ajá. el... Pues, pues esto justamente lo que quiero de esta serie de charlas es que sea paulatino, ¿no? Digamos que Ujú. hasta ahorita lo único que hemos utilizado es la definición de anillo, la definición de ideal, y tomamos a Z como el ejemplo. Anillos, ideales, creo que se ve en un curso de Moderna 2, no me acuerdo, pero creo que sí se ve en un curso de Moderna 2. Y vimos algo de topología que bueno, no es muy vasto, es nada más saber que para definir una topología basta declarar quiénes son tus abiertos, ¿no? Tus cerrados. Entonces, es un cursito de topología, no estaría mal. Ya después, conforme vayamos avanzando, les voy diciendo qué otras materias les puede servir. Obviamente, geometría algebraica en algún momento, teoría de números, teoría de números más enfocados hacia la teoría de los números algebraicos, más que a la parte analítica. Este, este tipo de cosas alguna vez las dimos Adrián y yo en un seminario. Entonces, esto es como el residuo de un seminario que dimos alguna vez. Desafortunadamente no hay como muchos seminarios que le entren en este tema. Bueno, pero estas cosas las vi en ese seminario, ¿no? También, si llega a surgir algún seminario que tenga que ver con
con algo aritmético, también es buena idea meterlo. ¿Qué más? Creo que hasta ahorita eso, ¿eh? Ok, sí, para pues que tomen un Ujú. poco de nota por si Sí, están pero interesados. básicamente es teoría de anillos y ya hasta ahorita. Ok, Es uso de Moderna 2. ok. Va, pues eso era así como la pregunta que de rutina La pregunta acostumbramos de a rutina. hacer en las sesiones. Ujú. Aquí hay una pregunta en uno de los en vivos de Ajá. uso en física o biología, Uso en preguntan. física de qué, de los esquemas. Pues nada más dice uso en física o biología. Eso es algo que se viene, eh, es complicado de decir, primero porque no sé, y en segunda lo que sé es por oídas. Pero hay Ajá, una especie de correspondencia de Langlands en electromagnetismo. Y bueno, ahí lo que tratan de hacer es como crear un espacio vectorial así grandote eh, sobre, digamos, sobre un grupo localmente compacto o un grupo de Langlands y hacer una correspondencia tipo Langlands para curvas que están definidas ahí, pero sobre Z, con característica cero. Entonces, eso es Edward Frenkel es el que está como muy metido en esa onda, Dennis Gates, Gori, que son matemáticos un poquito ya fuera de nuestros alcances, pero sí se supone que en algún momento estas cosas se tienen que pegar con la física. O sea, es como la idea general de esta gente que está desarrollando estos temas, ¿no? Bueno, o- los físicos saben o sea, los físicos, digamos, de renombre, saben teoría de esquemas. Por algo lo saben, ¿no? Witten, Kontsevich, que no son como físicos. Bueno, estos son todo, ¿no? Pero saben teoría de esquemas, ¿no? Entonces, más bien hay que preguntarle por qué sabes teoría de esquemas. ok. Sí, entonces es conjetural, pero sí debería de haber una conexión. Y te invito a que leas el blog de David Mumford, donde hablan para qué le puede servir a un biólogo la teoría de esquemas, cómo se lo explicas a un biólogo. Un biólogo pues, que te va a decir, pues, ¿para qué me sirve, no? Entonces, échate esa entradita, está bastante bueno. Ok. Y otra pregunta, la pregunta anterior también fue de Alfredo Arroyo y vuelve a tomar la palabra diciendo que él tenía la idea de que la teoría de cuerdas se hace sobre variedades algebraicas, Ah, variedades de Calabi-Yau y esas cosas, pero no estoy seguro, nada más he oído. no, yo tampoco, pero eso es parte de esto que te estoy diciendo. Ok, Las variedades de Calabi-Yau son las que de alguna forma reemplazan a las curvas algebraicas o a las variedades de Shimura. Pero sí hay algo de dualidad ahí de Calabi-Yau y todas estas cosas, ¿no? Sí, sí. Eso es parte de lo que de lo que te había comentado. Pero sí es cierto. Mirror symmetry y todas esas cosas. bueno, pues dice que gracias por responder No, de nada. y, y acaba de poner otras dos dudas. Vale, ¿Tienes échala. pensado hablar más de morfismos etales en otras sesiones? Esa es una Sí. pregunta. Quiero hablar de morfismos etales, ¿sí? Y la segunda es, ¿se pueden dar caracterizaciones de los morfismos etales sobre Z? Claro, es lo que vamos a hacer. Ok, pues eso pregunta Jorge Alfredo. Bien, entonces ya te quedaste con las dudas, Alfredo, y vas a tener que entrar a las otras. Dice, ah, qué chido, para seguir viniendo. Oigan, aprovechando que todavía hay gente conectada y que
nos han estado viendo también en la página de Ciencias TV y del coloquio. Ahorita hay todavía conectadas unas 40 personas, además de las 14 que hay aquí, lo cual me parece muy bueno. Pues César nos estaba planteando la posibilidad de ver si podíamos darle un día más, además de los que están marcados en el cartel. En el cartel están marcadas 2 sesiones, una que es la que va transcurriendo ahorita y otra el martes 4 de agosto. Entonces, pues le pregunto a César si sigue en pie eso de tomar un poco más de tiempo y en ese caso que fuera el lunes 3 de agosto y César había dicho que posiblemente que fuera a las 5:30. Claro, Entonces, te pregunto, César, si estás todavía en ese canal de un sí, día más para, pues aunque sea, sí. oficializarlo aquí dentro de los asistentes Si que quieres, están. nos vemos el lunes y ya ahí me vuelves a hacer la siguiente, la misma pregunta, ¿no? A ver si nos aventamos la del martes o al revés. Eso es que ya Lo que después... pasa es que la del martes ya estaba anunciada, entonces ya hay más gente que vio que nos vamos a ver el martes. Bueno, entonces, Pero sí, entonces, si tú crees que sí sea necesario, lo que podemos hacer es hacemos una nueva edición del cartel y la anunciamos, pero toda la gente que está aquí conectada ya quede avisada de que nos vemos el lunes a las 5:30. vale. Sí, a Entonces el las lunes, 5:30 dijiste, ¿no? sí, 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 a las 5:30 está bien. Órale. Y luego por ahí Adrián dice en él, jajaja, que no quiere venir o no sé a qué dice que en él. Por cierto, ya les puse la lista de reproducción. Espero que en esa lista que le pusimos como título Geometría Algebraica, hay algunos de los videos de los que mencionaste y habrá algunos otros, pero puse la lista de reproducción aquí en el chat y es más, la vuelvo a copiar para que quede hasta abajo y si alguien la Vale, quiere ver, ahí está. vale, pues muchas gracias, Efra. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Ok, pues alguien quiere decir algo más, por ejemplo, Adrián, que ya anda por ahí presente, A ver, que Adrián. andan echando la cáscara de pláticas entre tú y César. No, pues creo que no. Quiere hablar, quién sabe. No lo dejan. Ok. Bueno, pues alguien más de los conectados en este momento tiene alguna pregunta, algo más que decir a César, o entonces, en caso de que no, para proceder a despedirnos. ¿Alguien más Vale, tiene alguna? Pues parece o no. que no. Bueno, Bueno, este video, si no, ya saben mi correo, si tienen dudas y todo eso, me pueden escribir. ok. Bueno, este video va a quedar en la página del coloquio, en la de Ciencias TV, si quieren luego echarle un ojo a la exposición que le quedó bastante bien a César, va a estar ahí el video. Y bueno, pues entonces, a nombre de los organizadores del coloquio, pues les damos las gracias a todos los que han venido a compartir este rato de charla orientadora en estos temas de matemáticas. Le damos muchas gracias a los asistentes y en particular a César. Gracias, Y Efra. César, ¿quieres decir algo más? No, pues que los espero el lunes, a ver si podemos ver cosas, otro tipo de cosas. Bueno, a terminar la definición y empezar a ver, a manipular estos objetos, ¿no? Ok, entonces pues nos vemos el lunes. Ahí hacemos una edición del cartel con las fechas para el lunes y para el martes. Y entonces pues estamos ahí en contacto, ahí en la página del coloquio o en Ciencias TV, ahí estamos. Vale, hasta luego. Sale pues, entonces pues hasta luego a todos los que andan por ahí, a Adrián, a Claudia que también veo por ahí. Y bueno, a todos los demás compañeros que aunque no conozco, mucho gusto y qué bueno que vinieron. Nos vemos entonces el lunes. Hasta luego.
Se fresea el Adrián, ¿no? Sí, no quiso hablar. Adrián. Ya Pero cerramos transmisiones. ¿Qué onda? ya no está transmitiendo en Facebook. No, ya no. A ver, espérenme, no le he puesto detener porque no encuentro dónde. Espérenme tantito. Pues ya deténlo. Espérenme. Ay, es que ahora no encuentro dónde detener esto. En la parte de abajo hay como dos cositas, ahí le Ya. detienes. Ya la vi. Bueno, adiós a todos los que están viendo la transmisión.